33:3. ¿Habla del Espíritu Santo este versículo? Vamos a ver esto, la respuesta que no esperábamos. Bueno, mis hermanos, aquí espero que estén muy bien. Se habla Luis Luker. Vamos a ver algo interesante con respecto a este versículo. Muchos de nosotros, mis hermanos, hemos utilizado este famoso versículo de Jeremías 33:3 como un versículo, ¿verdad? Un versículo promesa para nuestra vida de oración. Dice este versículo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y mis hermanos, si bien es cierto, está bien usar este versículo así, porque al final de cuentas revela un principio del carácter de Dios. Pero mis hermanos, hoy vamos a hacer una pregunta profunda. ¿De qué cosas grandes y ocultas está hablando Dios específicamente a Jeremías? Si escuchan algún ruido, entonces nuevamente pregunto, ¿de qué cosas grandes y ocultas estaba hablando Dios específicamente a Jeremías? ¿Era una profecía sobre el Espíritu Santo o de Jesús? Bueno, mis hermanos, vamos a escudriñar el contexto, la gramática y la historia con precisión para no torcer la escritura. Y después vamos a ver la maravillosa aplicación que tiene para nosotros el día de hoy bajo el nuevo pacto. Bueno, entonces empecemos. El contexto dramático, ¿dónde comienza todo? Antes de ver el versículo número 3 de Jeremías 33, ustedes y yo debemos de ver los versículos 1 y 2. Jeremías 33:1, veamos lo que dice. Palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, ahí me detengo un momento. Veamos, mis hermanos, aquí el primer punto, la situación histórica, ¿verdad? Veamos, porque eso hay que conocerlo en primera instancia. Sucede alrededor del año 588-586 antes de Cristo. Jerusalén, para conocer el contexto, ¿verdad? La situación histórica, Jerusalén está siendo sitiada por el poderoso ejército de Babilonia. La ciudad está a punto de caer. Y Jeremías no está en un púlpito, mis hermanos. Jeremías no está en un púlpito. Jeremías para ese momento está en la cárcel. Está preso por decir la verdad incómoda. ¿Cuál verdad, mis hermanos? Que Judá será juzgada por su pecado. Es lo que dijo. Entonces, aquí nosotros vemos, Dios se revela, versículo 2. Vean lo que dice el versículo 2. Leo para ustedes. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Veamos aquí la primera palabrita que nos aparece aquí en el texto, que es la palabra hizo, bueno, o hace, ¿verdad? Que es de una palabra hebrea que es asá. Esta palabra asá en el hebreo es un participio activo cal de la raíz asa o asá con sufijo posesivo. Indica, mis hermanos, una acción continua, perpetua. Es decir, Dios está constantemente siendo su hacedor, haciéndola, sosteniéndola, es lo que quiere decir. Vamos a ver la otra palabrita, la forma, o que la forma, ¿verdad? Que es Dios el que la forma. Esta palabra viene también de un participio cal que es yotzra. Igual se las voy a poner por aquí arribita. Como dice el participio cal, también de yatzar, ¿verdad? Con sufijo. Entonces, Dios, mis hermanos, está constantemente dándole forma, ordenándola, es lo que quiere decir. Entonces, veamos esta analogía para poder comprender esto. Imaginemos a un alfarero. Hagámonos esta imagen. A un alfarero que mientras la vasija de barro, o sea, que en este caso es Judá, se está agrietando y secando al horno por el asedio, pone su taller, sigue con sus manos en la obra sosteniéndola, con un plan para restaurarla. Ese es Dios. En medio del juicio, Dios anuncia que Él sigue siendo el creador y soberano. Amén. Bueno, veamos la promesa gramatical. Clama y te responderé. Ahora sí, veamos el versículo 3. Entonces, en el Jeremías 33:3, el texto hebreo, ahí ustedes lo van a ver que dice, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, veamos la primera palabra, clama.
Es una palabra en hebreo que se escribe como QRA, es como decir, Kera, digamos lo que es así, ¿verdad? Pero yo se los voy a poner para que lo puedan ustedes ver ahí cómo se escribe. Como lo he dicho, yo no sé hablar hebreo ni griego, ya eso lo hemos dicho mucho, ¿verdad? Entonces, esta palabra clama del hebreo, Kera, digámoslo así, es el imperativo cal masculino singular. Es un mandato urgente y personal de Dios hacia Jeremías. En medio del desastre, la orden no es escape, no, o desespérese, no, sino Dios le dice, clama a mí. Esa es la base de toda revelación. Ahora sí veamos la segunda. Te responderé de una palabra hebrea que es ve aneja. Ok, esta, mis hermanos, es el futuro o el imperfecto cal en primera persona singular más el sufijo a ti. La conjunción y con- conecta causa y efecto con certeza. Sigamos con lo que sigue para que lo tengan ahí presente. Es como que si estuviera diciendo, porque clamas, así diría el texto, porque clamas, entonces yo responderé. Así es como lo leeríamos nosotros en el original. O sea, esto quiere decir que no es una posibilidad, es una secuencia divina garantizada. Amén. Número 3, te enseñaré o revelaré. Viene de una palabra hebrea que es Be'agidá. Ahí se los voy a poner, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan. Este es el futuro o el imperfecto y fil en primera persona singular. Este es el verbo más revelador que encontramos acá. La voz y fil en el hebreo, o sea, la voz y fil es causativa. Quiero enseñar esto, ¿qué significa? Dios no solo va a decir, sino que va a causar que Jeremías entienda, va a hacer que el conocimiento llegue hacia Jeremías. O sea, es una revelación activa y efectiva de parte de Dios. ¿Qué son las cosas, Lucas? Grandes y ocultas. Del hebreo, aquí no lo sé pronunciar, pero se los voy a poner aquí, es que es Gedolot, U, Bet, Surot. Ahí se los voy a poner para que ustedes lo vean cómo es. Ocultas. Vemos esta palabrita. Del hebreo, Bet, Surot. Esta palabra, mis hermanos, no significa, para que ustedes lo tengan, no significa misterios esotéricos, no. Viene de una raíz que significa fortificar, inaccesible, eso es fortificar o inaccesible. Son cosas inaccesibles para ti, Jeremías, lo que está diciendo de Dios, guardadas en la fortaleza de mi consejo divino. Son planes de Dios bloqueados para la mente natural, pero que Dios decide revelar. Amén, para que lo tengamos ahí. Espero que se vaya comprendiendo bien por la... ¿Qué son, otra vez, qué son estas cosas? Bueno, el contexto inmediato de la palabra de lo que estamos estudiando nos da la respuesta. Y aquí está la clave. Dios mismo, mis hermanos, define en los versículos siguientes qué son esas cosas grandes y ocultas. Así que no tenemos por qué estar adivinando ni tan siquiera estar inventando cosas que el texto no dice. Leamos Jeremías 33, del 4 al 9, y luego del 14 al 18, de los versículos 14 y 18. Entonces voy a tratar de hacerlo muy rápido para leerlo. Dice, versículo 4 en adelante hasta el 9 dice, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las cosas de esta ciudad y de las cosas de las casas de los reyes de Judá derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Como al principio. Y los limpiaré de toda maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra y hablarán o habrán oído todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré.
Vamos ahora de los versículos 12 hasta el 18. Dice, así dice Jehová de los ejércitos, en este lugar desierto, sin nombre y sin animal, y en todas sus ciudades, aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. En las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Cefela, en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén y en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las manos del que los cuente, ha dicho Jehová. He aquí, versículo 14, he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. Versículo 17 al 18 dice, porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. Versículo 18, ese es el final. Entonces, ya observemos aquí algo muy interesante. Veamos como número uno, cosas de restauración nacional, de los versículos del 4 al 9 y del 12 al 13, cosas de restauración nacional. A pesar, mis hermanos, de las casas derribadas por los arietes de guerra, como lo dice el versículo 4, Dios promete, uno, sanidad y perdón. Eso lo vemos en los versículos 6 y 8. Ahí lo vemos. Otro punto, restauración de Judá e Israel con gozo y alabanza, versículos del 7, 9 y 11. Volverá a la vida normal, o sea, rebaños, voces de gozo, de novios, versículos 10 y 13. En medio de la muerte, mis hermanos, ojo, en medio de la muerte, Dios ve la vida futura. Número dos, las cosas, la cosa más grande y oculta, el pacto mesiánico, versículos del 14 al 18. Esto es el clímax, mis hermanos. Versículo 15, dice, en aquellos días, en aquel tiempo haré brotar. Pongan mucha atención a lo que vamos a ver aquí. La palabra hebrea es semaj, o sea, renuevo, que dice renuevo a David un renuevo de justicia. Este, mis hermanos, es un título mesiánico igual que en Jeremías 23:5. Ahora, versículos 17 y 18. Dios, mis hermanos, jura que nunca faltará un descendiente de David en el trono, ni levitas para ofrecer sacrificios. Entonces, una conclusión contextual, hablando de esto. Por lo tanto, mis hermanos, las cosas grandes y ocultas son en su significado primario y profético, número uno, la restauración física y nacional de Israel después del exilio. Algo increíble en ese momento. Número dos, la certeza del pacto davídico y la venida del Mesías, el renuevo. Aunque la monarquía, mis hermanos, estaba a punto de ser destruida, esto sí era un secreto guardado en el consejo de Dios. Entonces viene la pregunta, ¿habla directamente del Espíritu Santo aquí? No, mis hermanos, no. El contexto inmediato no menciona al Espíritu Santo. El agente de la revelación y la restauración en este pasaje es Jehová mismo, Yahvé o Yahweh, como lo quieran ver aquí, es Dios el que lo está haciendo, hablando directamente a su profeta Jeremías. Amén. Entonces, veamos para ustedes y para mí, ¿cuál es la aplicación para nosotros hoy? El Espíritu Santo y la revelación. Veamos esto. Entonces aquí surge una pregunta interesante. ¿Perdemos nosotros esta promesa? Para nada, mis hermanos. Gracias a la revelación progresiva del Nuevo Testamento, nosotros entendemos un cumplimiento más profundo y personal. Número uno, por ejemplo, el Espíritu Santo, el que nos hace entender a todos nosotros. Esta es la voz y fiel cumplida. En Jeremías, mis hermanos, Dios en su soberanía causaba que Jeremías entendiera. Para nosotros, quien realiza esa obra interna es el Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 10 al 12, dice lo siguiente, pero Dios nos la reveló por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aquí el verbo reveló es una palabra griega que es apecalipsen. Es el aoristo indicativo, o sea, es una acción puntual y completa de Dios hacia nosotros. ¿Cómo, Luque? Por su espíritu. El espíritu, mis hermanos, es el agente ejecutor, ¿verdad?, de la revelación divina. La cosa grande y oculta, suprema para nosotros, Cristo y su obra. Entonces, mis hermanos,
El renuevo de justicia, Jeremías 33:15, es Jesucristo. La gran revelación del Nuevo Testamento es el misterio, el misterio de Cristo, Efesios 3:4 al 6, oculto desde los siglos, pero ahora revelado. Colosenses 1:26-27 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos. Aquí lo estoy cortándole un poquito, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, mis hermanos, ¿cómo clamamos? Y Él responde hoy. ¿Cómo clamamos y cómo Dios responde hoy? A través de la comunión con el Espíritu y la palabra de Dios, su Biblia, ¿verdad? Así es simple. Por ejemplo, cuando nosotros clamamos en oración, es el Espíritu Santo quien ayuda en nuestra debilidad e intercede por nosotros. Romanos 8:26-27. Cuando ustedes y yo buscamos entender las Escrituras, es el Espíritu de verdad quien nos guía a toda la verdad. Juan 6:13. Entonces, veamos esta analogía final. Jeremías, mis hermanos, estaba en una cárcel de piedra y Dios le reveló el plan de liberación nacional y el Mesías. Nosotros a veces estamos en cárceles de duda, confusión o angustia. Cuando clamamos a Dios, Él no nos manda un Telegram o un WhatsApp desde el cielo. No, mis hermanos. ¿Qué hace nuestro Señor? Envía a su Espíritu Santo que vive en nosotros para iluminar nuestra mente con su palabra, recordarnos a Jesús y darnos la seguridad íntima de sus planes de bien para nosotros. El principio es el mismo, mis hermanos. Dios revela sus secretos a los que le buscan. El método ahora es más íntimo, es por su Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, ya hemos visto en esta corta enseñanza, Jeremías 33:3 no es un versículo mágico para obtener secretos sobre nuestro futuro personal, ni una fórmula para recibir revelaciones privadas cuando estamos deprimidos o confundidos. Es, ante todo, una ventana al corazón de un Dios que se revela en el contexto de su pacto y su plan histórico. Su Esa primaria, mis hermanos, fue la restauración de Israel y la garantía del Mesías venidero. Mis hermanos, esa promesa se cumple plenamente en Cristo Jesús y el principio de un Dios que se revela, se aplica a nuestras vidas por medio del Espíritu Santo que mora en ustedes y en mí y a través de la palabra ya completada. Por tanto, mis hermanos, tengan mucho, pero mucho cuidado, ¿verdad? Con una aplicación incorrecta. Si alguien dice, ay, cuando estoy deprimido o deprimida, leo Jeremías 33:3 y Dios me revela cosas ocultas para fortalecerme. Esto, mis hermanos, o esta persona está cometiendo un error hermenéutico. Está descontextualizando una promesa nacional y privatizando una revelación objetiva, buscando una palabra nueva y subjetiva fuera de donde Dios ha puesto su respuesta completa. El peligro, mis hermanos, es que nuestra fe se basa en sentimientos y supuestas revelaciones en lugar de en la roca de su palabra objetiva. Así es simple. Entonces, ¿dónde está entonces nuestro consuelo y nuestra revelación? En el mismo principio, pero aplicado correctamente en el nuevo pacto. Entonces, la pregunta, ¿quiere usted conocer las grandes o las cosas grandes y ocultas de Dios para su vida y para la mía? Ok, son estas. Número uno, dice, clama. Clama a Dios en oración sincera, derramando tu corazón. Salmo 62:8. Y Él escucha. Número dos, busca en su palabra ya revelada, o sea, la Biblia. Allí usted va a encontrar las cosas grandes, el evangelio de la gracia, las promesas de su presencia, su carácter fiel. Y al buscar, pida al Espíritu Santo que le enseñe esa voz y fil en acción, porque Él es quien ilumina el texto, no quien da nuevas palabras fuera de él. Y tres, espere que Dios, por su Espíritu, a través de la palabra, le revela a usted más de Cristo y de su voluntad para que usted se conforme y sea conformado a la imagen de Cristo, la mayor cosa oculta. Ahora revelada es Cristo Jesús en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Entonces, Dios, mis hermanos, para que lo tengan ahí, Dios no nos da horóscopos bíblicos, nos da a su Hijo en su palabra. Y eso es infinitamente mejor. Amén. El Señor me los continúe bendiciendo y nos vemos en una próxima cápsula. Chao, bendiciones.